I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Bueno, espero que esta clase, esta clase es lo último que de esta unidad, vamos a pasar a una nueva unidad. Estamos ya terminando el periodo que hemos llamado Edad Moderna y vamos a iniciar posteriormente la Edad Contemporánea. No olviden quedarse en casa y vamos a ver, hemos estado mirando el proceso de la colonia, tanto en América como en Chile. Y dentro de la colonia vamos a ver el sistema de trabajo colonial. Las bases de la economía extractiva en América colonial se sustentaban en quienes se encargaban de trabajar y explotar los recursos. Por eso la adquisición de mano de obra, la fuerza de trabajo humano, tuvo un rol determinante en la economía de la sociedad, por medio de la obtención de mercedes de tierras, que vamos a explicar lo que es. Los españoles implementaron una serie de sistemas de trabajo, tales como la encomienda, la mita y la esclavitud. ¿Qué consecuencias tuvieron estos sistemas del trabajo colonial para la población sometida a ella? Es lo que vamos a ver a través de, básicamente, de documentos. Entonces, ¿qué es lo que era la merced? Al recibir los vecinos sus parcelas de tierra a través de la merced real, o sea, ellos recibían parcelas o tierras, eso es esa era la merced. Ellos tenían derecho a obtener grandes o pequeños terrenos en áreas circundantes al pueblo, que todavía no ha sido cultivada por los indios. Estamos hablando, dependiendo, ¿no es cierto?, de las características, la categoría del español, era la cantidad de tierras que se le entregaba. Estas concesiones o mercedes de tierra debían usar para la subsistencia de quienes la recibían. En la práctica es posterior a ser como propiedad de ellos, pero todos los territorios aquí en América eran propiedad del español. O sea, más que el español, era propiedad del rey de España o los reyes de España. Por lo tanto, cuando se entregaba estas tierras, se entregaban como una especie de concesión, eso era lo que se denomina merced, pero posteriormente pasaron como a propiedad de las personas. El tipo de donaciones hechas reflejan el carácter de recompensa que tuvieron estas mercedes. O sea, como decía, van a depender de las características del español, por lo tanto, si era un capitán se le entregaba más tierra, si era el gobernador se le entregaba mucho más tierra. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, aparecen estos tres elementos que vamos a ver, ¿no es cierto? En primer lugar, la encomienda. ¿Qué era la encomienda? Al instituir la encomienda de servicio, quiso la corona poner en movimiento la mano de obra disponible en el nuevo continente, considerando como súbdito del rey, es decir, como siervo del monarca de inspiración feudal. En otras palabras, los indígenas van a ser considerados súbditos del rey, con características muy similares a lo que había en el periodo anterior, o sea, estamos hablando en la Edad Media y estamos en la Edad Moderna, o sea, unas características muy distintas se supone, pero ellos van a tener mucho inspirado en la época feudal, donde, ¿no es cierto?, el indígena pasa a ser el siervo, el que trabaja el campo, el que estaba a disposición de este señor feudal en la época del feudo. Aquí ahora entonces aparece este señor, ¿no es cierto?, el encargado de la tierra, y se le va a encomendar entonces un número de indígenas para que trabajen la tierra. El indio se vio obligado a trabajar para el encomendero en las condiciones que éste ordenara, que fueron pésimas. La encomienda de servicio no fue en práctica más que una esclavitud disimulada, casi siempre con la misma finalidad de la esclavitud legal, la acumulación capitalista. ¿Qué pasaba? Que el indígena era considerado, yo le decía, súbdito del rey. Y al ser considerado súbdito del rey tenía que tributar. Pero como no podía hacerlo con el caso de entregar recursos porque no los tenía, entonces, ¿qué hacía el español? Los encomendaba para que este señor le cobrara los tributos. Pero ¿cómo les cobraba los tributos? Bueno, tenían que trabajar. Pero además tenía que evangelizarlos, que era la otra función que tenía este
este español para con el indígena, cosa que era una evangelización forzada que ya vimos, ¿no es cierto?, con anterioridad. Y la encomienda, ¿no es cierto?, se transformó más que en una cosa de servicio, se transformó, ¿no es cierto?, en una especie de esclavitud legal, donde el indígena, ¿no es cierto?, estaba obligado a trabajar prácticamente de sol a sol y donde las condiciones de trabajo eran las mínimas. Esto básicamente en relación a la tierra. Aquí vemos el encomendero, un grabado de Felipe Boumán Poma de Ayala, en el siglo XVII, en que el encomendero se hace llevar en andas como inca, o sea, como inca, que es una nueva crónica. Creo que está tratando de plantear este, este grabado, es que el encomendero, ¿no es cierto?, era un señor y que los indígenas tenían que servirle. Esa es un poco la situación que está mostrando el, el grado, ¿no es cierto?, de servicio que tenían los indígenas para este español, que él se creía un señor, prácticamente una especie de la época, ¿no es cierto?, del señor feudal. Y el otro trabajo era la mita, ¿ya? Esto era casi lo mismo, pero en relación a las minerías. Teóricamente, la mita fue un turno de trabajo establecido con el objeto de impedir que el indígena quedase relegado a esclavitud y evitar que se le obligase a trabajar durante toda la existencia en la implacable labor de las minas. Pero prácticamente la mitad equivalió casi siempre a un turno que solo terminaba cuando el individuo no rendía más o moría. Esta es pertenece a la historia de América de Alberto Sánchez, o Luis Alberto Sánchez, ¿ya?, que fue un historiador peruano. Él plantea, ¿no es cierto?, eso, la mitad era muy similar en este caso a la encomienda, pero era para el trabajo de la minería, y era prácticamente una esclavitud donde el indígena estaba sometido, ¿no es cierto?, a estos trabajos terribles en la minería y trabajaba prácticamente todos los días del año de sol a sol y hasta que el individuo, ¿no es cierto?, o se moría y ponían a otro indígena o ya no rendía más, ya no estaba en condiciones, lo sacaban, ponían a otro hasta que se recuperaba y posteriormente eh, volvía a trabajar. Esa era la condición, ¿no es cierto?, de la mitad, donde además, y en el caso de la minería, muchas veces, ¿no es cierto?, eran niños en los piques más pequeños que eran los niños que entraban a trabajar a la mina, en condiciones bastante paupérrimas. Producto de este trabajo casi forzado, ¿no es cierto?, o sea, más que forzado, murió mucha cantidad de indígenas. ¿Qué tuvo que hacer el español? La otra función, esclavitud. Entonces tuvieron que empezar a traer mano de obra y los más terribles, ¿no es cierto?, los partidos terribles, es que a los esclavos a veces los trataban mejor que al indígena. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, el español tenía que pagar un precio. Entonces, como era un costo, si alguien, un- un esclavo moría, significaba que de alguna manera él era un dinero que estaban perdiendo. Por lo tanto, tenía a veces que los trataba mucho mejor. Para la sociedad colonial, como después lo será para la sociedad blanca del siglo XIX, en los negros es un sujeto factible de intercambio y trabajo fundamentalmente merece el control y sojuzgamiento sin ser considerado en otras facetas que lo integren como actor de la sociedad, más allá del orden en lo denominado pueblo bajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿no es cierto? Esto es Roberto Caraza, que es un académico especialista en filosofía. Esto es una pintura que aparece ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del indígena, que era considerado súbdito del rey, que era considerado una persona, al eh, esclavo, principalmente que trajeron de África, no eran considerados personas, por lo tanto, por eso lo podían esclavizar. Eh, la verdad, lo cierto es que no lo integraron de ninguna manera, a diferencia, repito, que el indígena sí era considerado persona y en algunos casos sí fue integrado.
o fue considerado, pero al esclavo, ¿no es cierto?, se le consideró ni, bueno, por supuesto se le trató, ¿no es cierto?, muy mal, pero como era una mercancía había que cuidar. Por otra parte, el- la iglesia misma, la iglesia católica, y el papa de la época había considerado a la raza negra, o el grupo negro, no se dice raza hoy día, de esta población se les consideraba, ¿no es cierto?, que no tenían espíritu, por lo tanto, para ellos eran una especie de animales, así de simple. Entonces tenemos la encomienda, la mita y la esclavitud como una forma de trabajo. Aquí en Chile, vamos a ver la hacienda, eh, los lavaderos de oro, cuando los lavaderos de oro se agotaron en Chile, la economía se orientó hacia la agricultura y la ganadería, con la finalidad de producir excedente para el comercio. Es así como desde el siglo XVII la unidad productiva fundamental fue la hacienda, que consistió en una propiedad o finca de gran extensión de uso primordialmente agrícola y ganadero. En otras palabras, aquí en Chile, la actividad económica se basó principalmente, al principio fue en los lavaderos de oro, pero estos se agotaron. Ya vamos a explicar, los lavaderos de oro, ¿no es cierto? No es una mina, sino que en los ríos, con algún plato que se llama chaya, se va limpiando y se van sacando pequeñas pepitas de oro. Si tú entienden eso, no es una gran cantidad. Cuando esto se agotó, entonces se orientó la economía a la agricultura y a la ganadería, donde se desarrolló en estas denominadas haciendas, ya que era una finca, ¿no es cierto?, de gran extensión, y que allí se utilizó, ¿no es cierto?, para la crianza de animales y para la producción agrícola. Ahora, ¿qué características tuvo el desarrollo agrícola y ganadero en Chile colonial? ¿Cuál fue el rol de la hacienda en este proceso? Entonces, entendemos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir que estamos hablando, la mitad ya que en Chile prácticamente no existió porque no hubo minería y los lavaderos de oro se terminaron. Y por otra parte, ¿no es cierto?, el esclavo aquí en Chile era muy caro porque traerlo significaba una mercancía que pagaba impuestos, porque era considerado una mercancía que pagaba impuestos, por lo tanto, cuando llegaba a nuestro país un esclavo era demasiado caro y no lo iban a poner a exponer, ¿no es cierto?, al trabajo agrícola, donde, o al trabajo pesado, donde finalmente, ¿no es cierto?, esta inversión que se hacía en un esclavo era demasiado alta. Entonces la cantidad de esclavos que llegaron a Chile, estoy hablando de Chile Central, fue muy poca, fue escasa. No digo que no llegó, sí llegó, pero fue muy escasa. A diferencia, ¿no es cierto?, en otras latitudes de la colonia, como por ejemplo en el Perú, como por ejemplo en Ecuador o en Colombia, donde sí la cantidad que llegó, ¿no es cierto?, fue mucho mayor para el trabajo principalmente de la caña de azúcar, las plantaciones que se denominan grandes, del cultivo del algodón, o también en el caso de la minería, cuando ya fue tanta la población, ¿no es cierto?, indígena que falleció que no tenían mano de obra, y en este caso, ¿no es cierto?, también se llevó el esclavo hacia allá. También quiero decir que en el caso, ¿no es cierto?, de los indígenas mapuche, cuando los tomaban en guerra, porque hubo una ley por allí, los tomaban en guerra, los tomaban como prisioneros y los podían vender como esclavos. En ese caso sí habían indígenas esclavos. Pero aquí en Chile, ¿no es cierto?, le decía que básicamente el desarrollo económico fue en la hacienda. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la casa patronal de una hacienda, en grabado, no es una pintura, de Peter Schmeier, perdón, y viaje a Chile a los Andes entre 1820 y 1821, cuando Chile ya era independiente, eh, pero sí, ¿no es cierto?, las características se mantienen. ¿Quién era esta señora? Era un banquero, un filántropo significa que ayuda a los demás, un viajero inglés conocido por el libro que publicó sobre el viaje que realizó a Chile en 1820, el que acompañó de ilustraciones realizadas por conocidos grabadores. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, las características de una hacienda. Esta es no es la típica vez, porque esto generalmente era más cuadrado,
pero vemos, ¿no es cierto?, la casa patronal, un poco la casa patronal. Vamos a ver otro plano más adelante también de la hacienda, que no corresponde a Chile, pero vamos a ver un plano de la hacienda. Tras 5 años en el país, Pedro Valdivia escribió a Carlos V que había encontrado una tierra feliz, llena y sanísima, con inviernos suaves, veranos, deleitosos aires y el suelo de clima donde medrarían las plantas y animales de España. Esta tierra admirablemente adecuada a la vid. El olivo y el trigo, junto con su abundante población indígena, debe haber parecido a Valdivia como, comillas, lo crió Dios. Tal primera impresión solo era levemente exagerada entre las colonias españolas. Solo Chile llegó a producir un excedente agrícola para la exportación y el extraordinario atractivo del Valle Central llevó a la creación de una sociedad rural que ha sido tanto un rasgo distintivo como un persistente lastre en la vida chilena. Harold Bauer, la sociedad rural chilena desde la conquista española hasta nuestros días. Fue un historiador norteamericano especialista en la historia de Chile y América Latina. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del resto de América, aquí en Chile tenemos las características climáticas de la zona central. Estoy hablando de Santiago hacia el sur. Son muy similares a las características climáticas que tenía en España. Por lo tanto, los árboles y plantas que trajo el español aquí se dieron muy bien. Y eso es lo que planteaba Valdivia ya a Carlos V. Los animales que trajo se criaron muy bien. De hecho, ni siquiera los vacunos se criaron en corrales, se criaron, los ponían en la hacienda y se alimentaban solos porque habían pasto. No hay la sequía que tenemos hoy en día. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto hizo que aquí en Chile se transformara más que una sociedad minera, como lo ocurrió en otros países, fue una sociedad agrícola. La agricultura se desarrolló muy bien. Y esto es, ¿no es cierto?, de alguna manera, este señor dice que la agricultura ha sido buena, pero también ha sido un lastre. ¿Qué significa eso? Porque siempre de alguna manera Chile ha dependido gran parte de la agricultura, hasta hoy en día. Uno de los principales, aparte del cobre, unas principales exportaciones que realiza nuestro país son los productos agrícolas, y no con una elaboración. No estamos hablando de la agroindustria cuando hay una elaboración. Por ejemplo, si yo planto tomate y estos tomates los transformo en una salsa de tomate, un ketchup, entonces estamos hablando de agroindustria. Pero si yo el tomate lo vendo solo, ¿no es cierto?, no le estamos poniendo valor agregado. Y que es un poco lo que se dice allí, ¿no es cierto?, no le estamos poniendo valor agregado a lo que es los productos agrícolas de nuestro país. Esta condición agrícola de nuestro país se desarrolla básicamente en la hacienda. Aquí hay un plano de una hacienda de Colombia. Esto es un poco la casa, el plano que está allí. Dice el plano de la casa principal de la hacienda de Bulaló, Valle del Cauca, Colombia. Las grandes propiedades rurales del periodo colonial contaban con grandes casas patronales donde habitaban las familias terratenientes. El plano de la hacienda Bulaló, elaborado en 1947, permite observar las características de este tipo de propiedad rural. O sea, eran grandes casas porque ahí vivía el señor. El señor no vivía en la ciudad, porque las ciudades eran muy pequeñas, muy pequeñas. Tenían casa en la ciudad, pero la mayor parte del tiempo la pasaba en la hacienda. Por lo tanto, tenía que tener todas las comodidades para vivir allí. Aquí hay otras características de la hacienda. Dice, durante varios siglos la hacienda se mantuvo en una situación de semi-aislamiento y autosuficiencia, es decir, cada una de ellas se fabricaba todo lo que necesitaba. En otras palabras, la hacienda era como un mundo aparte, donde la gente que vivía ahí, ya vamos a hablar de las características del interior de la hacienda, las características sociales, la gente que vivía ahí dependía de la hacienda. Ahí se
mataba a los animales, ahí se cosechaba, ahí se fabricaba, había una herrería para fabricar las herramientas de hierro, allí, ¿no es cierto?, se hacía el intercambio, se hacía eh, todo lo que se necesitaba, perdón, se hacía al interior de la hacienda, o sea, la gente no salía de la hacienda, la gente nacía y moría en la hacienda. En esto vamos a hablar de los personajes o las personas dentro de esta hacienda. Todo lo que precisaba, herramientas, vestimentas, silla de montar, utensilios domésticos. Al mismo tiempo, esta situación permitió que sus propietarios ejercieran un férreo control social sobre la población que las habitaba, convirtiéndose en la práctica en administradores, legisladores y hasta jueces. O sea, el señor mandaba y hacía lo que quería el hacendado al interior de la hacienda. De esta forma, al interior de la hacienda se perpetuaron vínculos sociales de servidumbre que transformaron los dueños en amos y señores capaces de decidir el destino de los campesinos que residían en la propiedad. Esta característica, aun cuando Chile o los países en América Latina lograron su independencia, aún al interior de estas haciendas existía cierta servidumbre, o sea, el amo era el importante, el amo, ¿no es cierto?, era el señor de prácticamente sus vidas. Ellos hacían y deshacían. Por lo tanto, la hacienda en nuestro país, particularmente en Chile, en la zona central, tuvo gran importancia para el desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro país. Vamos a ver dos documentos ahora que tienen que ver un poco con la producción de la hacienda. Las viñas, en las que constituyen en el siglo XVII la más importante labor agrícola y que continúan su importancia en el siglo XVIII, junto con el cereal, el comercio del trigo al Perú, que no superaba los 2.000 fénagas anuales, se elevó bruscamente por partir de un terremoto en Lima en 1687. Ocurrió un terremoto en Lima, posteriormente una peste que atacó el cultivo de trigo en el Perú, de tal manera que Perú, ¿no es cierto?, era el centro más importante administrativo del virreinato, de ahí que, ¿no es cierto?, necesitaba una gran cantidad de productos. Y Chile, como lo producía, se empezó a mandar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de trigo al Perú. Al comienzo, la gran exportación, que sería fundamental para la economía chilena, trajo consigo el incremento del valor de la tierra. En otras palabras, subió el valor de la tierra. Este es Jan Borde y Mario Góngora, que hablan acerca de la evolución y la propiedad del Valle de Pauge. ¿Ya? Góngora fue un historiador chileno y su obra acerca de la historia de Chile colonial e independiente se sustentó a partir de la idea europea de la escuela de análisis sobre Bernard Braudel. Él poco está hablando, ¿no es cierto?, de la economía de nuestro país. Un personaje importante en la historia de Chile es Vicuña Maquena, ¿no? Pero Vicuña Maquena también fue historiador y también, ¿no es cierto?, escribe libros. Y a él le llamó, al principio de la explotación del trigo, le llamó justamente el siglo del trigo. ¿Por qué razón? Porque la economía principal en nuestro país se basó en la explotación del trigo. Pero en la hacienda no solo se producía el producto agrícola, también el producto ganadero. Y se exportó principalmente cuando aparece la minería de Potosí, la gran minería de Potosí, la explotación de plata. Chile, ¿no es cierto?, se plantea, ¿no es cierto?, el gran exportador de carnes, charqui, porque no era carne fresca, el charqui, y además, ¿no es cierto?, lo que se llama el cebo, o sea, la grasa, que se utilizaba como combustible. Entonces, la grasa, el cuero, todo esto se exportaba a lo que era el Potosí. La hacienda ha sido la institución de permanencia más prolongada en la historia de Chile. O sea, la hacienda, a pesar del proceso de independencia, la hacienda se mantuvo posteriormente por muchos años, inclusive hasta a mediados del siglo XX, y posteriormente en la segunda mitad del siglo XX se llamó lo que se denominó la reforma agraria, y ahí ya empezó a terminar lo que era la hacienda, pero aún se mantiene de alguna manera estos grandes predios. No la misma estructura, pero sí, ¿no es cierto?, la propiedad de la tierra en algunos pocos.
se formó muy tempranamente con las mercedes de tierra que ya vimos, ¿no es cierto?, entregadas a los conquistadores. Se organizó con el primer auge triguero, que ya vimos, ¿no es cierto?, del siglo XIX y del siglo XVIII. Se estructuró definitivamente el siglo triguero del siglo XIX. Su presencia, ya Chile, país independiente, una de las principales exportaciones que empezó a hacer Chile fue justamente el trigo a, a los sectores cuando los norteamericanos comienzan a colonizar el sector del oeste norteamericano, porque ellos hubo una fiebre de oro allí. Chile era el que mandaba el trigo para California y Chile era el que mandaba el trigo también a Australia. Por lo tanto, cuando los ingleses empezaron a colonizar Australia, por lo tanto, la explotación de trigo fue muy importante. Su presencia se extiende hasta la década del 60 del siglo XX. Con la reforma agraria llevada a cabo el Estado, le puso término, que un poco lo que yo hablaba, ¿no es cierto?, de las características de la reforma agraria. Esto es de José Bengoa, que es un historiador y antropólogo chileno, es el autor de la mencionada reforma agraria, el cual consistió en un proceso a mediados del siglo XX con la reestructuración del mundo rural, tanto a nivel latinoamericano como chileno, el cual se eliminó el latifundio, que ya no se llama latifundio, o sea, gran cantidad de tierra, y las relaciones de servidumbre propias de la hacienda colonial. Ahora vamos a ver los grupos sociales al interior de la hacienda. En la hacienda convivieron diferentes grupos sociales, por lo tanto, en ella se reflejaron las marcadas desigualdades que caracterizaron la sociedad colonial. De esta manera, el orden social jerárquico quedaba compuesto entre hacendados, inquilinos y peones, quienes ocupaban una posición específica al interior de las grandes propiedades rurales. ¿Cómo era el orden social que predominó en la hacienda? Y un poco lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo era el orden social? En primer lugar estaban los hacendados. ¿Ya? ¿Quién eran los hacendados? Los miembros que eran propietarios de las tierras correspondían a los hacendados, junto a su familia. Establecieron alianza con los mineros, comerciantes y funcionarios coloniales, con el objetivo de consolidar su poder económico y social. Es decir, eran los grandes propietarios, eran los que tenían, ¿no es cierto?, estas tierras extensas que se llamaban hacienda, y su familia. Establecen esa alianza. ¿Qué significa que establecen alianza? Significa, ¿no es cierto?, de que los mineros, ellos le vendían sus productos, los comerciantes traían y vendían los productos de los hacendados, pero también les traían productos a ellos. Y los funcionarios coloniales, que eran los que encargados de la administración, principalmente la parte de aduanas y el asunto de los impuestos. Otra cosa que ocurrió acá es que existía que la tierra no se dividía. ¿Por qué no se dividía? Porque existía un sistema que ellos le llamaron mayorazgo. ¿Qué significa mayorazgo? Que el hijo mayor heredaba todas las tierras, y esto hacía que sus tierras nunca se dividían. Y al no dividirse las tierras, bueno, el hijo mayor tenía, ¿no es cierto?, que cuidar de sus hermanos menores, pero esto no se dividía la tierra. Durante el siglo XVII se fue produciendo la decadencia de la sociedad señorial, al menos en forma como existía desde el siglo anterior. La aparición de los mercaderes y el aumento de su número permitieron preparar los cambios que registró la sociedad chilena y la transformación de los grupos elitarios hacia el predominio de la burguesía, conformada por hombres ricos que reunían en sus personas los oficios de mercaderes y dueños de los medios de producción, que darían tono a la clase alta que perduraría como característica del siglo XVIII para llegar hasta el siglo XIX. Esto básicamente es lo que iba a ocurrir en la ciudad. En la ciudad, ¿no es cierto?, aparecen estos mercaderes, estos comerciantes, comienzan a enriquecerse, comienzan a llegar algunos otros extranjeros a nuestro país, principalmente de franceses, portugueses, ingleses, y comienzan a enriquecerse, principalmente lo que es el siglo XIX, cuando ya Chile es una república. Pero la propiedad de la tierra se mantiene en un grupo que también, ¿no es cierto?, va a ser este grupo de élite y dueños de la tierra, y que va a conformar, ¿no es cierto?, lo que posteriormente se le va a denominar como la aristocracia chilena. Aquí vemos un grabado, ¿no es cierto?, de
el hacendado y un mayordomo. Aquí tenemos el hacendado, fíjese la figura, ¿no es cierto?, de él, ¿ya? Una figura, su familia, y el mayordomo, en este caso, ¿no es cierto?, el que administra la hacienda. Fíjense, ¿no es cierto?, las características y todo lo que significa la, denostar la riqueza. Eso era los hacendados, pero veamos el otro grupo. El inquilino. Los inquilinos correspondían a la mano de obra permanente de la hacienda. En un principio, los hacendados le concedieron, un sitio para instalar su casa y una chacra a cambio del pago simbólico. Con el correr de los años, esta situación se transformó en una relación de arrendamiento y luego en servidumbre. ¿Ya? En el caso, se comenta por allí, que muchos de estos inquilinos, no de todos, eran de los amoríos que había tenido el patrón, el señor feudal, con algunas de las mujeres de allí, y por lo tanto que le nacían hijos, y para que los tenerlos lejos, les daba un pedazo de tierra lo más alejado de su hacienda. Ahí construían su casa, tenían la posibilidad de hacer algunos cultivos, y por supuesto, ¿no es cierto?, prestarle servicio y trabajo a este señor. Pero la verdad, ¿no es cierto?, que el inquilino era un verdadero siervo para el señor. No se le pagaba dinero por su trabajo, trabajaban él y su familia para este señor, y este señor le permitía vivir en el interior de la hacienda. A cambio, ¿no es cierto?, repito, se tenía que dar todo el trabajo. Y le daba un pedacito de tierra donde ellos construían su casa, criaban algunos animalitos, en condiciones muy pobres, y algunas chacras que ellos tenían donde cultivaban sus alimentos. Pero a la hora de cosecha, por ejemplo, cuando tenían que cosechar, toda la familia tenía que ir a hacer este trabajo o esta labor. Estos son los inquilinos. Entre 1720 y 1750, los arrendatarios o inquilinos eran decididamente productores, esto es, pequeños empresarios agrícolas. Sería ingenuo pensar que los hacendados aceptaron un número creciente de arrendatarios solo porque sí, sin conexión alguna con el boyante negocio de la exportación de cereales. Fue una asociación productora inicial, lo que aseguró el inquilinaje y su veloz desarrollo durante las décadas intermediarias del siglo XVIII. Y en ese contexto, no pocos inquilinos acumularon patrimonio suficiente como para alcanzar una plena independencia. Ya en el fondo, ¿no es cierto?, los inquilinos tenían que trabajar, difícilmente se iban a independizar del señor, difícilmente podrían ellos decir, yo tengo este dinero, tengo estos recursos, me voy a trabajar, porque no lo hacían, porque no tenían, ¿no es cierto?, esa posibilidad de tener dinero, porque el patrón no le pagaba con dinero por los servicios que ellos realizaban, sino le daba este pedazo de tierra, es donde ellos iban a poder cosechar sus alimentos, donde iban a poder tener sus animales, pero no se les pagaba por los trabajos que ellos realizaban. Este es Gabriel Salazar, un historiador chileno, precursor de la historia social del Bajo Pueblo. Y por último están los peones, los medieros y los vagabundos. En las haciendas también trabajaban los medieros, quienes solicitaban tierra para cosecharla durante un año a cambio de una parte de producción. En otras palabras, ¿no es cierto?, le daban un pedazo de tierra, todavía existe, ¿no es cierto?, este sistema. El patrón le da la tierra, inclusive le puede dar los productos, ellos trabajaban y la parte de, ¿no es cierto?, se llevaba, ¿no es cierto?, un porcentaje de las ganancias de esta tierra, que generalmente era más para el patrón que para el mediero. Los peones, los peones que trabajaban en la manera temporal de la hacienda. Los peones eran gente libre que andaba de una hacienda a otra trabajando y llevaban su propia herramienta, generalmente en la época de cosecha, pero esta gente, ¿no es cierto?, se le daba un jornal y se le daba la alimentación. Jornal significa se le pagaba la jornada de trabajo, que la verdad era muy poco lo que le pagaban. Así también existían los denominados vagabundos, que era en una población constituida por un importante número de personas desarraigadas, gente, ¿no es cierto?, que no tenía la posibilidad de tener una vivienda o un trabajo. Ellos ambulaban de un trabajo a otro y siempre buscaban, ¿no es cierto?, la oportunidad de robar. Por lo tanto, salir de las haciendas era muy complicado porque estaban estos vagabundos que se dedicaban al pillaje
eh, eran expulsados de las ciudades y llegaban a los campos. En algunos casos, si conseguían un trabajo, lo podían hacer, pero vivían del robo, entraban a la hacienda, robaban animales para su subsistencia o la producción de algún alimento. Entonces, las características, ¿no es cierto?, de la sociedad colonial de esta época, principalmente en Chile, ¿no es cierto?, está basada en la hacienda. Vimos, ¿no es cierto?, el tipo de trabajo que era la encomienda, la mita y la esclavitud, y vimos, ¿no es cierto?, las características sociales que se daban al interior de la hacienda. Eso es básicamente la clase de hoy, porque ya la próxima semana comenzamos a hablar de otro tema y que tiene que ver con la ilustración. Nos vemos.